Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy martes 29 de septiembre del 2015, nuestra lección lleva por título El llamamiento profético de Jeremías. Para comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos. Oh Dios eterno, alabamos y bendecimos su santo nombre porque grande es para con nosotros su infinita misericordia. Gracias Señor por permitirnos una vez más estar aquí en este lugar para compartir su santa palabra a través del estudio de nuestra escuela sabática. Suplicamos que su Santo Espíritu nos dirija y que sea usted quien habla a nuestros corazones, Padre, a través de este medio para que nuestros corazones sean conmovidos y transformados conforme a su divina voluntad. Y Señor, si en este momento alguna persona que nos escuche tiene alguna aflicción, algún problema, le ponemos en sus manos a cada persona que nos está escuchando en este momento para que usted, Padre Santo, pueda confortar su espíritu. Quédese con nosotros, pues, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el llamamiento profético de Jeremías es el título del estudio del día de hoy. Y recordando que en esta semana la lección número 1 del cuarto trimestre se titula El llamado profético de Jeremías. Así que todo este trimestre vamos a estar teniendo referencias y aprendiendo de este gran profeta Jeremías. El texto para memorizar tiene mucha relevancia en nuestro estudio de hoy, ya que se enfoca en el llamamiento profético de Jeremías y dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, verso 5. El llamamiento profético de Jeremías, realmente nosotros el día de ayer, pues dimos una probadita de cómo fue el llamado de este joven, porque era muy joven realmente. Así como otros profetas del Antiguo Testamento, como Pablo, ¿verdad? Y lo podemos leer en Romanos y en Gálatas, que ahorita vamos a leer esos textos. Eh, Jeremías nunca dudó al respecto de quién era quien lo llamaba, quién era quien le hablaba, ¿no? Jeremías sabía con quién estaba hablando. Nosotros podemos ver en los textos, ¿verdad? En Gálatas 1:1, vamos a darle lectura, dice: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y Romanos capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial, en su santa palabra, Él siempre dice que nos conoce desde antes que seamos formados en el vientre de nuestra madre. Entonces, así es el poder de nuestro Padre Celestial, de conocer todo de nosotros mucho antes que nosotros naciésemos. Entonces, con Jeremías el caso era igual, porque todos somos creación de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Y entonces Jeremías fue apartado desde el vientre de su madre, pero desde antes que se formase, dice. Y dice el espíritu de la profecía que entre los que habían esperado que se produjese un despertar espiritual permanente como resultado de la reforma realizada bajo la dirección del rey Josías, pues el único que permanecía con esas características y era muy joven, claro, era Jeremías. Y Jeremías fue llamado por Dios directamente para tomar el cargo profético mientras era todavía muy joven. Nosotros no conocemos la edad, pero dice las Sagradas Escrituras que en el año 13º del reinado de Josías, que Josías era un miembro del sacerdocio levítico, Jeremías había sido educado desde su infancia para el servicio santo. Si nosotros hacemos un poquito de historia, recordando también la vida de Samuel, como su madre, Ana, ¿verdad?, suplicó a Dios por un hijo y creyó en la promesa de Dios y Dios le concedió un hijo. Y cuando nació Samuel, cuando fue destetado, como lo dice las Sagradas Escrituras, fue llevado al templo al servicio de Dios. Era un caso similar con Jeremías. Jeremías desde muy pequeño igual llevó su vida
de una manera distinta a los otros niños. ¿Por qué? Porque estaba al servicio santo de nuestro celestial. Eso quiere decir que él servía. Y durante aquellos años que él se estaba preparando, porque todavía no había recibido ningún llamado, él ha sido ordenado desde su nacimiento. No comprendía el por qué estaba sirviendo en la casa del Señor, ¿no? Él no entendía, para él pues era algo que al tener uso de razón en su infancia, era parte de su vida o parte de su educación que debía llevar por las creencias que tenían sus padres. Sin embargo, él no entendía lo que le esperaba, ¿verdad? Pero nuestro Señor dice que él desde antes lo apartó, ¿verdad? Y así como lo hizo con el apóstol Pablo, aunque el apóstol Pablo tuvo una vida muy diferente hasta cierto punto, pero claro, también era un joven cuando fue llamado. No tenemos la edad exacta de ninguno de los dos, pero podemos comprender por sentido común de que cuando Saulo se dedicaba toda la energía a ir a ciertos lugares y llevar otros hombres consigo para perseguir a los cristianos, quiere decir que era un joven que tenía mucha energía y fue llamado para servirle a Dios, para padecer por su nombre. Así lo aprendimos en el trimestre pasado, ¿verdad? Y el versículo que acabamos de leer en Romanos capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y ahora entendemos que apartado para el Evangelio de Dios es que Dios, desde antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, Él sabe lo que vamos a hacer en un futuro. Y entonces, como Él conoce y escudriña nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, Él sabe todo de nosotros. Entonces podemos comprender que Dios sabe quién va a tener ese espíritu, el cual va a servirle fielmente, aunque tenga algunos errores en su vida, pero cuando sea llamado para el servicio del Señor, Él sabe que Él va a cumplir una misión, la cual ha sido apartado desde el principio, desde antes de nacer o naciendo, ¿verdad? Cuando Jeremías recibe el llamado del Señor, él sabe que le está hablando Dios, ¿no? Y ayer leíamos un párrafo en las Sagradas Escrituras, en Jeremías capítulo 1, verso 5 al 6, en donde decía, cuando él recibió el llamamiento divino, se quedó abrumado por el sentimiento y de lo que él sintió al escuchar esta voz y exclamó, ¿no? Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Nosotros vemos aquí su argumento de Jeremías. Él sabía que Dios era quien le estaba hablando. Él sabía que Dios era quien estaba, haciendo el llamado especial. Y vamos a leer un poquito el capítulo 1, versos 1 al 5, dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Vemos aquí una conversación de nuestro Padre Celestial con Jeremías. Y a nuestro Padre Celestial no le importó la edad, ¿verdad? Luego nosotros tratamos de utilizar otro tipo de lenguaje con los niños porque creemos que no están a la altura de nuestro conocimiento o de nuestra capacidad de entender. Pero Dios aquí habla con Jeremías como si hubiese hablado con Saulo para convertirlo a Pablo, ¿verdad? O como si hubiese
hablado con Juan. Nosotros vemos aquí que Dios, cuando aparta a alguien para su ministerio, Dios va con las palabras certeras para declarar el ministerio de cada persona a la cual ha sido llamada. En el joven Jeremías, Dios veía a alguien que sería fiel en su cometido. No había en ese tiempo un corazón como el de Jeremías, en el cual Dios pudiese fijar su atención. Entonces el joven Jeremías tenía ciertas cualidades delante de nuestro Padre Celestial, que él no le importó la edad, él fue y le dijo que él debía ser su profeta para las naciones. Dios sabía que él pues destacaría en esta misión, y que había sido fiel desde su niñez, desde su nacimiento podríamos decirlo, ya que él fue educado conforme a la palabra de Dios, y ahora iba a tener que soportar no solo este compromiso de ser profeta, porque él aquí se queja, dice el espíritu de la profecía, que la expresión del sentimiento de su indignidad fue la que exclamó cuando él dice: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño, y las dos palabras de esa expresión, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Dios sabía que era un corazón que iba a soportar las penurias como un buen soldado, como nuestro Señor Jesucristo en su camino a la cruz. Y hablando espiritualmente, el Señor ordenó a este mensajero escogido y le dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú y dirás todo lo que yo te mande, lo que te mandare, o lo que te mandaré, como dice las Sagradas Escrituras. Dice: no temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte. Tú pues ciñe tus lomos y te levantarás y les hablarás todo lo que te mandaré. No temas delante de ellos, porque no te haga quebrantar yo delante de ellos, porque aquí yo te he puesto en este día como una ciudad fortalecida y como columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra, a los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, mas tú vencerás, porque yo soy contigo, dice Jehová, para librarte. Y eso lo dice el capítulo 1 del libro de Jeremías. Entonces vemos aquí la promesa de nuestro Padre Celestial hacia un joven de muy corta edad, porque si todavía se sentía con esa, y pues con esa característica, ¿verdad? De que un niño no puede hablar hacia los adultos con una voz de mando, ¿verdad? Con una voz que tenga autoridad. Sin embargo, Dios le dice: tú tienes que levantarte, ceñir tus lomos, porque vas a hablar lo que yo te voy a decir que hables. No tienes que temerles, vas a hablar ante reyes, ante príncipes, ante sacerdotes y ante todo el pueblo de la tierra donde yo te mande. Ellos van a pelear contra ti porque no les va a gustar que tú los reprendas, siendo muy joven, pero esta es mi palabra y tú tienes que llevar a cabo lo que yo te estoy pidiendo. Vemos aquí que el llamamiento de Jeremías, como dice, ¿verdad?, ocurrió en el año 13 del reinado de Josías. Históricamente hablando, pues podríamos estar señalando el año 627 a 626 antes de Cristo. Nosotros no sabemos la fecha exacta en cuanto al nacimiento de este gran profeta o la edad en que él comenzó su ministerio, pero nosotros leyendo estas palabras vemos que realmente Jeremías era muy pequeño. Jeremías era muy pequeño cuando fue llamado para cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Jeremías es un claro ejemplo de que Dios no hace acepción de personas, no distingue edad, no distingue género, no distingue, pues podríamos decir, no es necesario si es hombre o mujer. En este caso, Jeremías pues fue educado desde su nacimiento conforme a la voluntad de Dios, porque sabemos que él procedía de un linaje de sacerdotes, como lo vimos el día de ayer. Entonces nosotros podemos comprender que Jeremías
a su corta edad tenía una preparación espiritual a la cual había sido encaminado, de tal manera que Dios pudo tener la confianza total de llamarlo, y no importando que él pues tuviera un argumento de que era niño y que no podía hablar todavía delante de los hombres. Sin embargo, Dios le dijo: yo voy a estar contigo, así que tú vas a ser como hierro, ¿verdad? Como baluarte. Así que levántate y no pongas pretextos. Tú vas a llevar mis mensajes a donde yo te lleve, ¿verdad? Nosotros sabemos que el llamamiento profético de este joven, Jeremías, no ocurre en este momento, sino que cuando leímos el texto de que él fue apartado desde antes de que se formase en el vientre de su madre, de que él fue pues elegido, ¿verdad? No nos dice la edad en que Dios habló con él, pero sabemos que desde antes de nacer Dios ya lo había apartado, ¿verdad? Entonces él dice, y dice en su palabra: te santifiqué antes que nacieses, ¿no? Y te di por profeta a las naciones desde antes que nacieses. Así que este es tu llamado y no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Cuando leemos el versículo 5 y dice te santifiqué, nos dice el comentario de la lección que esto proviene de un verbo que significa ser santo o santificar, entre otras cosas, pues decididamente tiene una connotación sagrada o religiosa que va ligada también con el mismo servicio del santuario. Y de hecho la palabra santuario viene de la misma raíz. La idea contenida en ella es algo o alguien puesto aparte para un propósito santo. Realmente Jeremías fue apartado para un propósito santo, ¿verdad? Cuando dice el Señor que antes que naciese lo había santificado, eso quiere decir que Jeremías es un caso en el cual Dios fijó sus ojos para un propósito sagrado, un propósito santo, el cual necesitaba una mente limpia, un corazón puro a su servicio, y en este caso pues era el joven Jeremías. Nosotros el día de mañana vamos a tratar de ampliar un poquito en cuanto a la misión que tuvo el profeta. Sin embargo, a grandes rasgos podemos ver cómo Jeremías tuvo que enfrentar primero el aceptar este llamado a su corta edad, pero tuvo que aceptar la palabra del Señor. No tenía alternativa, él estaba sirviendo al santuario, al templo de Dios, él había sido llamado a una misión santa, a una misión sagrada, él había comprendido que Dios era quien le estaba haciendo el llamado, así que él no tenía a dónde ir. El llamamiento del profeta Jeremías a su corta edad nos deja en claro de que nosotros como padres tenemos una responsabilidad tremenda con nuestros hijos, porque si nuestros hijos aún no son llamados para el servicio de nuestro Padre Celestial, no quiere decir que nuestro Padre Celestial haga excepción de personas, no. Esto quiere decir que nosotros nos hemos alejado tanto de su palabra, de tal manera que Él está buscando corazones como los corazones de Jeremías, corazones limpios, corazones puros, corazones valientes, que no importe la edad que tengan, pero que estén llevando a cabo una vida santa, una vida correcta delante de los ojos de Dios. Sabemos que nosotros por nosotros mismos no somos santos, venimos a ser santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero esto requiere una responsabilidad tremenda, ya que nuestra vida tiene que hablar del esfuerzo que nosotros estamos haciendo en gratitud a ese regalo, a esa gracia, a esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos limpia de todo pecado. En ese entonces era otra forma en la que se limpiaban los pecados de acuerdo a las enseñanzas, pero sabemos que el único que vino a expiar todos los pecados es nuestro Señor Jesucristo, y en amor a ese Padre Celestial, en amor a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, que es quien está intercediendo por nosotros hoy, nosotros debiéramos de tener una vida de tal manera que nuestro Padre Celestial nos hablara para cumplir su misión. Y realmente Él nos dejó una misión, y nosotros sabemos cuando leímos el trimestre pasado y estudiamos su gran mensaje para las personas que van a cumplir su misión, la gran comisión, el pregón de su santa palabra,
Entonces, es nuestra responsabilidad analizar nuestra vida, reflexionar para comprender cómo vamos a escuchar la voz de Dios a ese llamado que Él va a hacer a nuestra vida. Nosotros fuimos apartados desde antes de nacer y fuimos santificados antes de nacer. Sin embargo, nosotros somos de libre albedrío y si no hemos escuchado la voz del Señor, debemos de arrodillarnos, pedirle que Él nos dirija. ¿Para qué? Para poder escuchar su voz y así conocer sus designios y así cumplir con esta gran misión que se nos ha sido delegada como pueblo de Dios. Bueno, pues le agradecemos al Señor esta hermosa reflexión, este hermoso estudio, esperando sea de bendición para cada uno de ustedes. Le agradecemos a Dios primeramente que nos permite, si Él es su voluntad, pues nos volveremos a escuchar el día de mañana, ¿verdad? Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. La página web es www.nochesdeesperanza.net. Pueden visitar nuestra página cuando ustedes gusten. Ahí pueden dejar algún comentario, alguna pregunta. También pueden hacer allí sus pedidos de oración. Si tienen alguna petición especial, pueden dejarla sin problema. Hay un lugar especial para cada petición, porque Dios está al pendiente de las peticiones y este gran ministerio Noches de Esperanza pues está haciendo una labor, la cual esperando en Dios sea para honra y gloria de su nombre, ¿verdad? Pero le agradecemos a Dios este espacio y les esperamos el día de mañana. Les deseamos hoy que tengan un excelente día y que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Amén.